Muy buenas. Bueno, pues al igual que hicimos en el tema de matrices, pues vamos a ver cómo utilizar la calculadora pues para realizar distintos cálculos con vectores. Bueno, pues lo primero vamos a ver cómo ir al menú de vectores. Entonces le damos aquí a la tecla de menú y la tecla de vectores es la tecla número 5 que tenéis ahí. Veis que tenéis como una especie de tres vectores ahí, pues le damos al 5 y nos saldría este vector que es esta pantalla que es muy parecida a la de matrices, en la cual parece que solo podemos definir vectores. Entonces lo que hacemos es darle aquí a AC. Entonces estamos ya en el menú vector y le damos aquí a la tecla OP o de la de opción, ¿vale? Y fijaos que nos aparece un menú un poco más amplio. Nos aparece también definir la pantalla anterior, pero si le damos aquí podríamos también ver obtener el vector answer, que es la respuesta última guardada, cómo hacer el producto escalar, el ángulo de dos vectores, el vector unitario, bueno, y aquí alguna cosa más que no se va a necesitar para este curso. Bueno, pues nos volvemos a esta página inicial, vuelvo a decir, si nosotros estamos en el menú, ya digo, escapamos de aquí, estamos en el menú normal, ya le damos al 5, estamos en vector, le damos a C y aquí en opción lo que vamos a hacer en primer lugar es definir vector. Como veis podemos definir hasta 4 vectores de dimensión 2 o 3. ¿Vale? Es la dimensión máxima que tenemos. Después, veis en el menú 2 podemos editar el vector. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es definir dos vectores, que son con los que voy a trabajar. Entonces voy a darle a 1, voy a guardarlo en vector A, le vuelvo a dar 1, van a ser vectores de dimensión 3, porque estamos en segundo bachillerato, pues en el espacio pues de 3. Y metemos las coordenadas, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a meter, por ejemplo, el vector menos 1, 2, 0. ¿Vale? Este sería el primer vector. Le doy al AC, vuelvo aquí y vamos a definir un segundo vector, que lo vamos a meter en vector B, que va a tener dimensión también 3, y ese vector va a ser el 2, 1, 3. Pues le doy al 2, le doy al 1, le doy al 3. Ya tendríamos definidos los dos vectores con los cuales voy a trabajar. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora son distintas operaciones, ¿vale? Entonces, la primera que podemos hacer es la suma-resta de vectores. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el vector A más el vector B. Entonces vamos aquí a opción, el vector A lo tenemos guardado en 3, pues le doy a 3, le doy al más, vuelvo a ir a opción, el vector B está guardado en 4 y con esto lo que obtendríamos sería el vector suma, que con los valores que yo he metido tendría que salirnos 1, 3, 3. Le damos y ahí tenéis los valores. Lo mismo se podría hacer con la resta. Bien, otra operación que podemos hacer con vectores es multiplicar un vector por un escalar. Entonces, podría, por ejemplo, multiplicar 3 por el vector A y, al igual que matrices, podríamos poner el por o no ponerlo. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces le doy a opción, le doy a 3, que es donde está el vector A, le doy al igual y obtendríamos el triple de vector A, que si era el menos 1, 2, 0, pues es el menos 3, 6, 0. Bien, ¿qué pasaría si nosotros con dos vectores metiéramos la tecla de multiplicar? Entonces me voy a vector, doy a opción, elijo el vector A, doy aquí a la tecla de multiplicar, vuelvo a opción, meto el vector B. Bueno, pues si metéis esto, le dais a la tecla multiplicar, lo que obtenéis es el producto vectorial, es decir, el vector perpendicular a ambos, que en este caso es el 6, 3 menos 5. ¿Vale? Podéis comprobar, evidentemente, que si hacéis el producto escalar de este vector por los otros dos da 0. Entonces, vuelvo a decir, el producto vectorial se obtiene dando a la tecla de multiplicar. Bien, otra cosa que se puede calcular de un vector es el módulo. ¿Vale? Entonces, vuelvo atrás. Entonces, para calcular el módulo, no hay ninguna opción en vector donde nos calcule el módulo. Si vamos a la segunda pantalla, tenemos el vector answer, que vuelvo a explicar más adelante, el producto escalar, el ángulo y el vector unitario. Bueno, pues nos quedamos aquí. Entonces, para calcular el módulo es como la notación de valor absoluto. Y de valor absoluto, mirad, lo tenemos aquí. No sé si lo notaréis por la claridad, etcétera. Encima de la tecla de abrir un paréntesis, en amarillo pone apps. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es activar ese valor. Entonces le doy a Shift, le toco y ya tendríamos el valor absoluto. Pero el valor absoluto, y vuelvo a decir, en vectores es el módulo. ¿Vale?
¿vale? Entonces ahora voy a meter el vector A, doy a opción y le doy al 3, que es donde está el vector A, cierro el paréntesis y le doy al igual. Entonces, si el vector A era el menos 1, 2, 0, el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, entonces sería 1 más 4, tendría que ser raíz de 5, y la raíz de 5 aproximadamente es como 2,23, etc. Le damos al igual y ese es el valor que obtenemos. ¿Vale? El módulo, ya digo, no aparece dentro del menú de vector, se obtiene dándole al absoluto, que está encima, ¿vale?, de la tecla de abrir paréntesis. Bien, pues esto es lo que las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación de un vector por un escalar y el producto vectorial, que es dándole a la tecla de multiplicar y el módulo. Bueno, pues ahora vamos con la segunda pantalla. Volvemos a ir aquí, damos a opción y en la segunda pantalla, ¿qué podemos hacer? Tenemos 4 opciones. La primera, tenemos el vector answer, hace el mismo papel que si habéis visto el vídeo de matrices, guarda el último vector que hemos calculado. Entonces, si yo le doy al valor 1, fijaros que la matriz que obtenemos es 6, 3, menos 5, que era el último cálculo que hemos hecho con vectores, que era el producto vectorial de los vectores A y B. ¿Vale? Entonces, siempre nos guarda la última respuesta que hemos obtenido. Bien, si volvemos a ese menú, a la segunda pantalla, en el 2 podemos calcular el producto escalar. Entonces, el producto escalar, vamos a hacer el producto escalar de A por B, que si recordáis los vectores eran menos 1, 2, 0 y 2, 1, 0. Si hacéis el producto escalar, el escalar sería menos 2 más 0, daría 0. Es decir, van a ser perpendiculares. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces, le doy a opción, elijo el vector A, vamos al menú, vamos a la segunda pantalla, le doy al 2 para elegir el producto escalar, que nos pone como esa especie de asterisco, ¿vale? Y ahora meto el vector B, le doy aquí, el vector B está en la posición 4, le doy y tiene que salir 0, en efecto, ¿vale? Con eso calculamos el producto escalar de dos vectores. ¿Y qué otra acción tenemos en ese segundo menú? Pues tenemos también el ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo de A y B, con lo cual, como hemos visto que el producto escalar es 0, tendría que salirnos 90 grados. Si no, pues el ángulo que sea. Si el producto escalar es positivo, pues será un ángulo agudo, y si el producto escalar es negativo, pues será un ángulo obtuso. Entonces, le damos a 3, nos aparece angle, y tenemos que meter los vectores. Pero atender una cosita, tenemos que enumerarlos. Entonces, vamos a meter el vector A, que está en 3, y ahora tengo que poner la coma. ¿Vale? La coma está encima, ya digo, no sé si se percibe, pero si tenéis la calculadora, está encima de la tecla de cerrar paréntesis. Ahí hay una coma en amarillo, con lo cual se activa con el Shift. Shift, la tecla de paréntesis de cerrar, y mirad, aparece la coma. Ahora que tenemos que meter el vector B, doy a opción, metemos el vector B que está en 4, cerramos el paréntesis y vuelvo a decir, como son perpendiculares, tiene que darnos 90 grados. Ahí lo tenéis. Si no, pues el valor que dé, y ya digo, con los valores que he especificado antes. Y nos quedaría una cosa más. Volvemos atrás, le damos a opción, y en el segundo menú veis que podemos calcular un vector unitario. Entonces le vamos a dar esa opción al 4 y vamos a calcular un vector unitario, es decir, que tenga módulo 1, que se obtenga a partir del vector A. Entonces, ¿cómo se obtiene un vector unitario? En la teoría está visto que es, si un vector no tiene módulo 1, lo que hacemos es dividir sus componentes entre lo que sería el módulo de ese vector. Entonces, vamos a meter el vector A, le damos al 3, cerramos, y el vector A era el menos 1, 2, 0, pues habría que dividir por su módulo, que era raíz de 5, lo hemos visto antes, sería menos 1 partido de raíz de 5, 2 partido de raíz de 5 y 0 partido de raíz de 5, que es 0. Pero claro, esos valores, si les dais, fijaros que os lo va a dar en decimal. No es como matrices, que a lo mejor después daba en fracción, después esto lo podremos transformar, pero ya digo, este menos 0,47 pues sería menos 1 partido de raíz de 5. Si bajamos, bueno, lo he quitado. Bueno, si lo he quitado, mirad, vamos a volver, le voy a dar así utilizamos el vector answer, ¿vale? Si después vosotros vais bajando, ¿vale? Este 0,89, si lo calculáis, sería 2 partido de raíz de 5, y el 0 final, pues era 0 partido de raíz de 5, ¿vale? Bueno, pues esas son las funciones que podemos ver en vector. Ya digo, el menú sería el 5, si le dais a C aparece este menú que lo sirve para definir, para volver a editar un vector. Aquí tenemos los vectores guardados,
el segundo vector, la segunda pantalla para utilizar el vector ANSE, el producto escalar, el ángulo y el unitario. Como hemos repasado las operaciones, acordados con el POR sería el producto vectorial. Y vuelvo a decir, ya digo, siempre tener mucho cuidado y que con este y otros menús, que si os salís del menú, pues todo lo que tenéis guardado, todos los vectores que estaban definidos se pierden, ¿vale? Y mi opinión, como ya sabéis, yo soy un poco lo de la calculadora, intento utilizarlo lo menos posible. Yo creo que, hombre, se puede comprobar cuando os manden calcular el ángulo de unos vectores, etcétera, en determinados momentos, comprobarlo con la calculadora si lo habéis hecho bien, pero un producto escalar, un producto vectorial, yo creo que se tarda menos haciéndolo a mano que con calculadora. Pero vuelvo a decir, cada uno pues que lo utilice si quiere o no, pues muchas veces os da la seguridad de tener esa calculadora al lado, pero ya digo, yo creo que todos estos cálculos, mientras que llegamos al menú, definimos los vectores, vamos haciendo las cosas, yo creo que una suma, una resta, un producto escalar, un producto vectorial, un módulo, se tarda menos haciendo la mano que con este menú, pero vuelvo a decir, tenemos que tener una competencia digital importante y la calculadora forma parte de ese aspecto, pues bueno, pues vamos a utilizarlo y el que lo pueda utilizar, que lo utilice. Bueno, pues con esto doy por finalizado este vídeo dedicado al uso de la calculadora Casio FX 991 SPX 2 Iberia, ¿vale? En el tema de vectores. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.